Era agosto de 2014 cuando Internet estalló. Cientos de fotos íntimas de celebridades aparecieron de repente en Reddit y 4chan. Jennifer Lawrence, Kate Upton y muchas más vieron su vida privada expuesta al mundo en lo que se conocería como The Fappening. Nadie imaginaba que detrás de esa filtración había una red de hackers capaz de vulnerar la seguridad de Apple y desatar un escándalo global. Quédate hasta el final para descubrir cómo ocurrió realmente. Era 31 de agosto de 2014. Sin previo aviso, en los foros de 4chan comenzaron a circular imágenes privadas de varias celebridades. Al inicio, muchos pensaron que se trataba de montajes, pero pronto se confirmó lo impensable. Las fotos eran reales. En cuestión de horas, las imágenes se multiplicaron y saltaron a otros rincones de Internet, especialmente a Reddit, donde se creó un subreddit llamado r/thefappening, que se volvió el epicentro del escándalo. Allí, muchos usuarios compartían y descargaban las fotos con un morbo imparable. En menos de un día, Reddit alcanzó millones de visitas, colapsando servidores y atrayendo la atención de medios de comunicación de todo el mundo. Las víctimas eran nombres reconocidos en Hollywood: Jennifer Lawrence, Kate Upton, Kirsten Dunst, Mary Elizabeth Winstead, entre muchas más. La magnitud era tal que la filtración dejó de ser solo un chisme en foros para convertirse en un fenómeno global. Pero lo más preocupante no era la viralidad del contenido, sino la pregunta que todos comenzaron a hacerse: ¿cómo lograron los hackers entrar a la vida privada de tantas celebridades al mismo tiempo? La primera teoría apuntaba a un hackeo directo contra Apple, pero pronto se descubrió que la realidad era más siniestra y mucho más sencilla. Los atacantes no habían roto la seguridad de iCloud de forma masiva, sino que usaron phishing e ingeniería social, correos y formularios falsos que engañaban a las víctimas para entregar sus contraseñas. Con esas claves en mano, los hackers ingresaron a las cuentas personales de iCloud, donde estaban guardadas cientos de fotos y videos privados sincronizados automáticamente desde los teléfonos. Bastaba con un error de confianza para que toda la intimidad quedara expuesta. La técnica era rudimentaria, pero funcionó de manera devastadora porque las celebridades eran objetivos codiciados. Detrás no había un genio solitario, sino varios grupos que durante meses fueron recolectando material hasta lanzarlo de golpe en agosto de 2014. El hallazgo encendió las alarmas. Si podían vulnerar la seguridad de las personas más famosas del planeta, ¿qué tan seguros estaban los usuarios comunes? La nube, que prometía ser un refugio confiable para nuestros recuerdos, había mostrado su lado más vulnerable. Si 4chan fue la chispa, Reddit se transformó en un incendio imposible de apagar. Apenas comenzaron a circular las fotos, apareció un subreddit llamado r/thefappening, dedicado a recopilar y difundir las filtraciones. Lo que parecía un rincón pasajero se convirtió en el centro del escándalo. En pocas horas, hubo una avalancha de usuarios conectados al mismo tiempo, saturación de servidores y cifras récord de tráfico para la plataforma. El ambiente allí era perturbador. Algunos pedían respeto y denunciaban el crimen, pero muchos otros celebraban cada publicación como un espectáculo gratuito. La frontera entre la simple curiosidad y la crueldad desapareció. La comunidad quedó fracturada entre quienes pedían justicia y quienes se dejaban arrastrar por el morbo. Reddit, atrapado entre su filosofía de libertad y la presión mediática, dudó demasiado en actuar. Durante varios días, el subreddit fue el epicentro mundial del morbo digital, generando titulares en todo el planeta y exponiendo a las víctimas a un tormento constante. La pregunta ya no era solo quién había robado las fotos, sino algo mucho más incómodo. ¿Eran los hackers los únicos culpables? ¿O también lo era la multitud que, sin remordimiento, alimentaba el fuego? El silencio de Hollywood se rompió con un grito de indignación. Jennifer Lawrence, una de las principales afectadas, lo describió sin rodeos como un crimen sexual. Sus palabras atravesaron titulares y noticieros en todo el planeta, dejando en claro que no se trataba de un simple escándalo de farándula, sino de un ataque contra la dignidad de decenas de mujeres. Kirsten Dunst usó Twitter para señalar a Apple con ironía, mientras otras actrices, destrozadas, eligieron callar, incapaces de enfrentarse al morbo público. Lo que pocos alcanzaron a comprender fue la magnitud del dolor.
No eran solo fotografías íntimas convertidas en mercancía viral. Eran fragmentos de confianza, recuerdos personales y momentos privados expuestos sin piedad. Las llamadas de periodistas se multiplicaban, los fans compartían lo prohibido y las familias tenían que enfrentarse a titulares crueles que reducían a sus hijas y hermanas a objetos de consumo masivo. La humillación fue devastadora. Algunas víctimas hablaron de ataques de ansiedad, otras de noches sin dormir, de no poder salir de casa sin sentir el peso de miradas inquisidoras. Lo que para el público era entretenimiento, para ellas se convirtió en una pesadilla interminable. Y mientras el mundo seguía descargando y compartiendo, la duda más perturbadora quedaba en el aire. ¿Quiénes eran los verdaderos culpables? ¿Los hackers que robaron las imágenes? ¿O la multitud que con cada clic alimentó su sufrimiento? Mientras el escándalo seguía ardiendo en Internet, el FBI comenzó una investigación silenciosa pero implacable. Rastrearon direcciones IP, examinaron correos falsos y reconstruyeron los pasos de quienes habían lanzado el ataque. Lo que descubrieron no fue un hacker solitario con habilidades sobrehumanas, sino un conjunto de hombres comunes, escondidos tras pantallas y movidos por obsesiones tan vulgares como la codicia y el morbo. Uno de los principales responsables fue Ryan Collins, quien durante años envió correos fraudulentos que imitaban a Apple y Google. Con esa trampa recolectó contraseñas de más de un centenar de cuentas. También aparecieron otros nombres, como Edward McGerschick y George Garofano, quienes usaron el mismo método para obtener acceso a iCloud. No hubo un ciberataque masivo, sino una cadena de engaños meticulosos, disfrazados de inocentes notificaciones. Las detenciones llegaron entre 2016 y 2018 y las condenas fueron contundentes, hasta 18 meses de prisión federal para algunos de ellos. Pero aunque la justicia logró encarcelar a los culpables, el daño ya estaba hecho. Las imágenes nunca pudieron ser borradas del todo y las víctimas sabían que seguirían flotando en rincones oscuros de la red por siempre. La gran duda que quedó fue aún más inquietante. Si el FBI tardó años en desentrañar la verdad, ¿cuántos otros ataques similares permanecen ocultos en la sombra, esperando el momento de estallar? El escándalo conocido como The Fappening no solo marcó a sus víctimas, también transformó la forma en que el mundo percibe la seguridad digital. Apple reforzó iCloud con sistemas de verificación más estrictos, y Reddit cerró el subreddit implicado, endureciendo sus políticas de contenido. Sin embargo, esas medidas llegaron cuando el daño ya estaba hecho. La confianza en la nube se había quebrado. Lo más preocupante fue descubrir que ese espacio, presentado como refugio seguro, podía convertirse en una trampa para la privacidad. Si las figuras más vigiladas habían sido vulneradas, ¿qué podían esperar los usuarios comunes? La idea de que ningún recuerdo personal estaba realmente protegido dejó una cicatriz permanente en la cultura digital. El caso se recuerda como advertencia sobre el poder del morbo colectivo y la fragilidad de la seguridad en línea. Y la pregunta que sigue rondando es tan simple como inquietante. ¿Hemos aprendido la lección? ¿O solo esperamos el próximo desastre digital? El caso de The Fappening demostró que ni la fama ni la tecnología pueden blindar la intimidad. Lo que empezó como un ataque digital terminó convirtiéndose en una advertencia eterna sobre privacidad, morbo y vulnerabilidad en la nube. Y la gran pregunta sigue abierta. ¿Será este el último escándalo o apenas la antesala de algo aún más inquietante? Quédate atento y suscríbete para no perder los próximos enigmas.